motivación. Ahora está de regreso en México. Entonces, bueno. La motivación detrás de esto es buscar variedades riemannianas que satisfagan ciertas propiedades geométricas. Es como el objetivo. Y una técnica para lograr esto es siempre empezar con algo lo más simple posible. Una variedad suave, cerrada, sin frontera, con parte sin frontera. Y suponer que un grupo de Lie actúa de manera efectiva sobre la variedad. Entonces, ¿qué es una acción? Que un grupo actúe es simplemente que no tiene un morfismo, ¿no? Que es la variedad, un elemento del grupo y un punto de la variedad que envía al producto. Entonces, ejemplos de estos, pues hay muchos. Simplemente más sencillo es una agarra la esfera y simplemente la rota en el eje. Entonces, esto nos está dando una acción de S1, el círculo sobre la esfera. La otra acción, bueno, también cualquier acción de un grupo de matrices sobre Rn nos da una acción de una variedad diferencial. Bueno, que sea efectiva es simplemente que no haya un punto, o sea, no existe P en M, tal que ¿cómo es? No es cierto. Se me olvidó. Cuando uno intersecta un grupo de isotropía de un punto, es simplemente los elementos en el grupo que fijan el punto. Entonces, que sea efectiva simplemente es que la intersección de todos los subgrupos de isotropía sea trivial. Entonces, o sea que si se fija algo, no sea o sea hay uno del grupo que lo mueve. Sí, o sea, puede que encuentres un punto que no se va a mover, pero no deben ser muchos puntos en la variedad. O sea, puede haber un punto, por ejemplo, aquí, este punto, el polo norte, no se va a mover, y el polo sur rotas y se queda fijo. Pero estos puntos, todos los que no estén en los polos, se van a mover. Entonces, o sea, lo que pides es que no hay un elemento en el grupo. O sea, esta es la definición. Que para todo P si G de P es igual a P para todo P en M, entonces P es igual al neutro. O sea que no hay un elemento del grupo que fije a todos los puntos. Eso es lo que pides, que sea efectivo. ¿Sí? Más o menos. Entonces, por ejemplo, en este caso, tomas este punto, toma cualquier elemento del grupo que no sea la identidad y lo voy a mover. O sea, esta condición es que fije todos los puntos. Lo que quieres evitar es que exista un elemento que fije todo. O sea, que eventualmente se mueva algo. ¿Más o menos? Pero la que escribiste ahí entonces es total. No, es equivalente. O sea, bueno, uno puede mostrar que es equivalente. ¿Por qué? Porque si existe uno que... O sea, supongo que... Supongo que existe, que sucede esto. Entonces, esto quiere decir que G pertenece a G de P para todo P.
pero sabes que entonces pues va a estar en la intersección de todos. Pero sabías que es únicamente el subgrupo trivial. Entonces pues ya, se cumple esto. Era viceversa. Supón que se cumple esto y que toma uno y pues, con este mismo razonamiento llegas a la conclusión. No está creyendo. Bueno, debo meditarlo, pero continúe. No sé cómo. Unos problemas técnicos para ello. Tuve que reiniciar el... Siempre. Ya perdió la computadora. Uy, Porque yo trabajo. esa es otra presentación. Sí, no sé si ahora Bueno, y ahora las propiedades que a mí me interesan es buscar métricas con ciertas propiedades. Entonces esa es la parte donde entra geometría riemanniana. Que una métrica sea G invariante, lo único que pido es que si tengo la distancia entre dos puntos, esto sea lo mismo que cuando muevo bajo la acción del punto para todo G. Entonces, el ejemplo de la esfera, si usas la métrica de R3, es una métrica G invariante. Entonces lo que estoy interesado es una métrica de Ricci, de curvatura de Ricci positiva. Entonces, bueno, un poquito de información. Las órbitas van a generar una partición de la variable. En el ejemplo de la esfera, las órbitas van a ser dos puntos fijos y círculos, ¿cómo le llaman? Paralelos. Pero puedo tomar, bueno, me genera una partición, entonces me genera una relación de equivalencia. Entonces, si tomo el cociente, me queda semi, me queda un nuevo espacio topológico. Entonces, y defino la comunidad de la acción como la dimensión de esta cosa. Esto tiene dimensión 1, entonces esta acción tiene dimensión 1. Entonces hay resultados interesantes cuando la comunidad es 1 y se pide que cuando se pide que la dimensión sea 1. Entonces Beretovsky en el 95 demostró que si la variedad es ¿cómo se llama? Homogénea, va a admitir una métrica de curvatura Ricci positiva solamente cuando el grupo fundamental sea finito. Entonces, aquí lo único que hay que observar es que si tienes una métrica de Ricci positiva, se puede mostrar que el grupo fundamental es finito, pero aquí es una condición suficiente. Puedes ir de regreso. Entonces, Groove y Siller demostraron que realmente no necesitas que sea homogéneo, sino si admite una acción de homogeneidad 1, va a admitir una métrica de Ricci positivo solamente cuando el grupo fundamental sea finito. Entonces, el caso de dimensión 1, cuando el cociente te queda dimensión 1, ya está. Entonces, el siguiente paso es dimensión 2, porque sucede. No. Entonces, Cell y Virgen demostraron esto, que si tienes que es suficiente que el grupo fundamental de una órbita sea finito
y además si este espacio admite Ricci positivo, entonces existe una métrica invariante con Ricci positivo. Y esto es para cualquier acción. Pero en particular, Baselkin y Matvienko demostraron que si tienes una 4 variedad simplemente conexa y que admite una acción efectiva del toro, de alguna manera, entonces existe una métrica invariante de Ricci positivo. Entonces nosotros lo que hicimos fue agarrar este resultado y trabajarlo para dimensión en general. Bueno, también algo que está interesante de este caso es que las variedades que admiten una acción del toro ya están clasificadas desde los 70. Entonces son sumas conexas de S4 más menos CP2, donde el más menos se refiere a la orientación, o productos de S2 plus S2. Entonces bueno, este es nuestro teorema y el resultado con Fernando Galaz. Si tienes una n más 2 variedad suave, simplemente conexa, que admite una acción del toro suave y efectiva, entonces va a tener una métrica invariante en curvatura de Ricci positiva. Lo que está padre es que siempre existen, o sea, para dimensión mayor que 2, mayor o igual que 2, siempre va a haber una variedad que cumpla esto, o sea, no es un resultado por propiedad. También lo que está interesante es que se conoce la clasificación topológica de las variedades que emiten una métrica por el toro hasta dimensión 6. Es un problema abierto clasificar las demás dimensiones. Entonces, bueno. Para demostrar el resultado, pues uno tiene que estudiar el espacio de órbitas. Este cuarto, el cociente. Entonces, si tienes una variedad simplemente conexa, con una acción del toro de homogeneidad 2, pues el espacio de órbitas tiene que ser de dimensión 2 y uno puede probar que es el disco. Entonces lo que hicieron Orlik, Raymond y O en los 70s y 80s fue demostrar que si uno pone la información de isotropía, entonces los puntos que están aquí adentro tiene isotropía trivial. Eso quiere decir que el grupo de isotropía es solamente la identidad. Pero los puntos que están en la frontera tienen isotropía no trivial. Entonces, demostraron que va a haber un número finito de puntos que tienen isotropía en toro, T2. Esto es FI. La isotropía es T2. Y estos puntos que conectan van a tener isotropía un círculo. Voy a poner gamma ahí. Este es un círculo. Entonces, demostraron que esta información es suficiente para clasificar la variedad y la acción. Entonces, dependiendo de cuántos puntos fijos de cuántos de estos puntos con isotropía un toro tengas, te dice qué variedad es. Y la acción va a estar dada por quiénes sean estos gamma 1, gamma 2. ¿En qué sentido? En el siguiente. Entonces, estos subgrupos gamma son subgrupos de un toro de dimensión n, que son homeomorfos o un círculo. Pero, por ejemplo, en el toro de dimensión 2, aquí está la identidad. Uno puede tener el círculo metido de muchas maneras. Entonces aquí está uno, aquí está otro. Y así, entonces dependiendo de cómo estén metidos esos círculos, clasifican la acción. Entonces, bueno, el bosquejo de la demostración es el siguiente. Entonces, primero se toma el disco cruz TM, donde M es el número de estos puntos.
y se demuestra que existe una acción de este subtor de TEM, de manera que el cociente sea la variedad original. Entonces, eso es un buen cacho técnico. En el mismo proceso demuestras que Tn, o sea, como lo que sobra de dimensión, va a actuar sobre esto. Y más aún, tiene la misma información de isotropía que esta cosa. Entonces, cuando hagas la acción de Tn sobre esto, te tiene que quedar el mismo disco con la misma información. Entonces, eso quiere decir que con eso demuestras que esto es igual a esto. Bueno, después construyes una métrica de manera que esta cosa actúe por isometrías sobre el disco. Creo que repetí un poco. Entonces, esto es lo que decía. Si la información del disco es la misma, tienes aquí los precios, los puntos, tienes los gamas is, los f's is. Entonces, si tienen la misma información de isotropía, las variedades son las mismas con la misma acción, que es lo que quiere decir que sea equivalentemente isomorfo. ¿Qué era eso de los pesos? Es simplemente que tengan los mismos subgrupos de isotropía en estos puntos. Bueno, pues está ese resultado. Entonces, para construir las métricas, primero hay que dar una función del disco en R que sea C1, que es más o menos de la siguiente manera. Entonces, el disco, ¿cómo lo dibuja? Algo así. Lo parte como en bandas. Entonces, esto es lo mismo que el disco. O sea, esto es lo mismo. Y estos son los puntos rojos. Y después sobre cada banda se construye una función G que entonces, tienes aquí la bandita, tienes R, lo único que hace es se va a ver como algo así. O sea, pero el asunto es que va a haber una franja de puntos, como dos franjas, una aquí abajo, donde se pierde la diferenciabilidad. En estos cachos es infinito, pero en este cachito es nada más C1. Entonces, bueno, uno construye esta métrica en el disco con esta función, que realmente nada más depende, entonces aquí está X, nada más depende de esta Y. Y va a satisfacer la siguiente condición de ángulo. Entonces, estos ángulos van a medir pi medios. Pues, es algo que es necesario para que la métrica sea invariante. Entonces, después se utilizan coordenadas de Fermi, que eso lo que quiere decir es, bueno, bajo esta métrica, estas curvas son geodésicas. Una coordenada de Fermi simplemente lo que hace es que va a tener como una coordenada la parametrización de la geodésica, y en esta dirección va a ser como una coordenada normal a la geodésica. Entonces, la idea es como uno utiliza coordenadas normales para el mapeo exponencial. Bueno, eso es como nada más para un punto, pero si tienes una curva, puedes ajustar esas coordenadas normales para que respete la parametrización de la geodésica, y donde radie de la geodésica sea como normal en una vecindad chiquita. Entonces, eso es lo que se hace para construir unas funciones f.
y después se construye esta métrica en el producto de M, que es TM, de manera que TM actúa por isometrías, y se demuestra que existe una métrica de manera que cuando uno toma el cociente de la acción, cuando uno pasa al cociente M menos N, esto es M, esta proyección sea una submersión. Entonces, quiere decir que, bueno, esto va a ser una submersión, eso es una condición topológica, el mapeo diferencial es sobre, y que sea una submetría quiere decir que tal vez no preserva las distancias, pero no se hacen más grandes. Entonces, y bueno, hay unas cosas que se llaman las fórmulas de O'Neill, que sirven justo para submetrías, para ver que Ricci es positivo. Entonces, de eso no quiero hablar mucho porque es utilizar desigualdades sobre esta F y sobre la G, bueno, sobre las derivadas, para obtener una cota por abajo que se muestre que es positiva. Pero eso es mucho análisis. Entonces, bueno, pero al final todo esto depende de esta G, que era C1 en unos puntos. Entonces, el siguiente paso es, se perturba la función. Entonces eso es usando algo que se llama modificación de análisis, que lo que hace es que cuando tienes una función que puede ser sí infinito, pero tal vez en algunos puntos falla la diferenciabilidad, lo que uno hace es que la promedia con una función ¿cómo se llama? Chipote. Los chipotes son. Una función chipote. Entonces tomas, entonces si esta es f y esta es la función phi, uno toma la integral de f de x menos y por phi de y de y esto es la función modificada. Bueno, aquí pones un parámetro que lo único que haces es qué tanto quieres que sea, subes o bajas el chipote. Entonces esto es la modificación de x. Entonces, al final lo que queda es que donde esté diferenciado, ¿ves? No va a cambiar mucho la función, tal vez la perturbe un poquito, pero donde sí estaba, donde sí no era diferenciable, cambia, la suaviza. Pero esta modificación tiene la propiedad de que cuando el parámetro es lo suficientemente chico, la función se va acercando mucho a la original, de manera uniforme. Entonces, utilizas esa propiedad para ver que las cotas que habías dado en este paso se van a preservar. Ya no sabes cómo se va a ver la cota, ese es el problema, pero sabes que se debe preservar. O sea, por eso se hace todo este desmadre. Y bueno, entonces, algunos corolarios. Entonces, usando la clasificación de acción de n más dos variedades que admiten una acción de Tn, que sirve hasta cuando n más 2 es menor o igual que 6, uno obtiene estos ejemplos explícitos. Entonces, sumas conexas de productos de C2 plus C3. De acá quiere decir que es el producto no trivial. O sea, es un as fibrado con fibra S3 sobre S2, que no es el producto. Por topología se puede mostrar que solo existen dos, y uno es el trivial y el otro es esto es lo mismo, el as fibrado con fibra S4 sobre S2, que no es el trivial. Entonces, bueno, todos estos van a tener una métrica de Ricci invariante positiva.
Y bueno, aquí la K pues, puede crecer tanto como quieras, entonces tienes una infinidad de ejemplos. Así es la clasificación que hizo. Estos ejemplos son importantes porque no se conocen muchos ejemplos de variedades con Ricci positivo. Entonces, de hecho, algunos de esos ejemplos ya se conocían. Entonces, Cheyenne ya había demostrado que cualquier suma de este tipo va a admitir una métrica de Ricci positiva, que son los que son de esta forma. Y David Wright, recientemente en el 2007, demostró que uno puede ir cambiando la dimensión de la suma. Entonces, lo que es nuevo de sus ejemplos es distinto. La técnica que usaron para... no estoy seguro cómo hicieron Cheyenne. David Wright, lo que sé es que agarró la métrica producto y la fue haciendo cirugía, cortaba un cachito y iba pegando el disco con una nueva métrica, de manera que le fuera dando los estimados que necesitaba, así con muchísimo cuidado. Entonces, o sea, las métricas no son muy explícitas, nada más existen. Entonces, el 5 es Cheyenne, porque la dimensión es constante. Este es David Wright, porque cambian aquí las dimensiones. Y estos dos son nuevos. Entonces, lo que sí se sabía es que estos dos factores solitos admitían Ricci positivo, y eso viene del trabajo de Vito y no se ve, Schwanhofer. Y Tushman. Entonces, ellos lo hacen para justo haces principales. Además hay ciertos corolarios sobre información del rango del grupo de isometrías. Entonces, ¿qué es el rango? Es la dimensión. Entonces, el grupo de isometrías siempre va a contener un torno como subgrupo de alguna dimensión. Entonces, el rango es la dimensión máxima de ese torno. Entonces, Rob y Seurat demostraron que si la curvatura seccional es positiva, entonces hay una cota. Pero como en estos casos que teníamos no podemos obtener una acción como el nivel 1, entonces esta cota no puede ser lograda porque tenemos ejemplos explícitos donde la dimensión es n. Entonces, justo si tienes curvatura de Ricci positiva, pues ahorita la mejor cota que hay es n. Bueno, hasta ahí es como todo lo que es nuestro. Entonces, ahora voy a hablar un poquito en otros problemas que se relacionan. Entonces, un espacio topológico conexo se dice que es racionalmente elíptico si la dimensión de este tensor, entonces uno toma los grupos de homotopía y toma el producto tensorial con los racionales. Lo que eso quiere decir es qué tan complejo pueden ser los grupos de homotopía. Entonces, cuando es racionalmente elíptico, lo que está diciendo es que los grupos de homotopía no son muy complejos, no pueden crecer mucho. Entonces, existe la siguiente conjetura. Entonces, una variedad es la conjetura de Bott, y extendida se refiere a Casi, eso lo propuso Carsten Grun. Una variedad compacta simplemente conexa con curvatura seccional no negativa es racionalmente elíptica.
Entonces está abierta, todavía no se ha probado. Y nosotros nos preguntamos si tal vez nuestros ejemplos podrían servir como contraejemplo. Entonces está este resultado de Galás García, Jeremy y Radetzky. Si una variedad es racionalmente elíptica, entonces el rango de simetría está acotado por esto. Entonces, de ahí queríamos ver justo si salió algún contraejemplo, pero además está este resultado. Esta es una acción de Toro de unidad 2. La variedad racionalmente elíptica solamente en el caso n menor o igual que 6. Entonces solo teníamos que checar unos cachos. Pero lamentablemente, pues, o bueno, no sé si lamentablemente, pero Giger ya ha demostrado que esos casos sí son racionalmente elípticas. Y en dimensiones mayor o igual que 6, esas variedades no pueden admitir admiten la acción, no pueden admitir curvatura seccional no negativa. Entonces, bueno, otra cosa de la que nos interesó, esto también Karsten Groth nos llamó la atención, es la siguiente conjetura. Entonces aquí tengo que hablar un poquito más de la motivación. Entonces, en topología algebraica existen las clases de Stephen Whitney en la variedad. Que son invariantes topológicos, que nos ayudan a clasificar. Y hay un resultado. M es orientable si, solo si es igual a 0. Entonces, siguiendo con esta lógica, dicen que M es spin si, solo si es igual a 0. Entonces, esta es como una condición extra de orientabilidad, que exista como otra orientación más. Y lo interesante es lo siguiente. Si M es spin y tiene curvatura escalar positiva, entonces, bueno, antes, para estas variedades existe un invariante topológico que le llaman el género de A con gorrito, A jardines. Esto es información topológica. Entonces, y de aquí esto implica, esto es un entero que se puede calcular y sirve también para distinguir variedades. Lo que es sorprendente es que una propiedad geométrica da una condición topológica necesaria. Entonces, Stolz conjeturaba que algo similar sucede. Entonces, existen otras clases que se llaman clases de Pontriaghi, que son igual información topológica. Entonces, si esto sucede, M se llaman string. Entonces, esta es la clase de es un invariante topológico similar a estos. Entonces, Stolz lo que conjeturaba es que el género de Witten es una cosa
similar a esto, pero que funciona con estas clases, y una variedad string debería ser 0 si en vez de escalar pides reach positivo. Entonces eso está completamente abierto. Carsten Group nos preguntó pues, qué sucede con nuestros ejemplos, y pues la verdad no sucede mucho. Pero más o menos que te dicen las clases de Contrell. La motivación pues, es justo un invariante topológico para distinguir variedades. Lo único que hace es que cambias aquí el campo de coeficientes para que es racionales o reales. Pero la motivación detrás de todo esto es que uno va pudiendo levantar. No quería entrar mucho a eso. Más Pero cuando uno tiene una variedad, tiene el as tangente, el fibrado tangente. Esto tiene asociado un as principal, que está clasificado por una función en B de algún grupo. Entonces, siempre uno puede empezar aquí con GL y que sea orientable, es que puede reducir a ON. Después spin es que puedes restringir a creo que SON. Sí. Y string es una condición igual de que puedes reducir el grupo, pero o sea, por cuestiones técnicas tienes que saltar a la primera clase contraria. Entonces es como la motivación. Bueno, entonces si tienes un toro, para n mayor o igual que 3 no vas a tener puntos fijos, y de esto puedes demostrar que existe un círculo que es vectores sin puntos fijos metido en el toro, y por un resultado Kobayashi eso implica que todos los números de Contrail son 0. Y el género de Witten, una forma de definirlo es como una combinación de los números de Contrail. Entonces quiere decir que el género de Witten en ese caso es 0. Entonces en los casos en que la variedad sea string, porque no todos son string, pues se cumple la conjetura de Stokes para n mayor o igual que 3. Y para una 4 variedad, la única propiedad para ser string es y es el único número de Contrail que podría ser no trivial. Entonces otra vez el género de Witten es 0. Entonces en este caso se cumple, o sea, para todos nuestros ejemplos que sean string, se cumple la conjetura de Witten. Eso es todo lo que quería platicar. Si tengan más dudas, preguntas. ¿Ya no te aplaudimos así o...?